Jaime Alejandre, mejor conocido como Jimmy Humilde, es un famoso empresario, dueño y CEO de la disquera Rancho Humilde, la cual en los últimos años se ha convertido en una de las casas discográficas más importantes del regional mexicano, sierreño y corridos, contando con grandes talentos como Natanael Cano, Junior H, Hijos de Barrón, Justy Morales, Herencia de Patrones, Obi, Fuerza Régida, Arsenal Efectivo, entre otros. Jimmy Humilde desde temprana edad mostró interés por el mundo del espectáculo, aunque en las primeras décadas de su vida no tenían claro que a lo que iba a dedicarse era la música. Su niñez transcurrió en Venice Beach y con el pasar del tiempo fue inclinándose cada vez por intereses musicales, de modo que creció escuchando a Chalino Sánchez, así como organizando fiestas de manera clandestina. ¿Qué rollo, mi gente? Aquí estamos, su compa Gerardo Ortiz, aquí en el after de Rancho Humilde, como no, el party más enfermo. Después de la invasión del corrido, ahí estuvimos, raza, aventando los corridones, para toda la raza de Rancho Humilde, para la gente que visita, como no, la página también. Ahí estamos el millón, su compa Gerardo Ortiz, ahí nomás. ¿Qué rollo, mi raza? Yo soy su compa, el Commander de Culiacán, Sinaloa, y los espero este 13 de febrero del 2010, compa, para pegarnos una desvelada ahí en el Rancho Humilde, compa. Yo, su amigo el Commander, voy a traer los mejores corridos, los más nuevecitos. En un inicio, allá por sus 20 años, Jimmy Humilde formó parte del equipo del Original de la Sierra. No obstante, para sus 24 años de edad, tomó la decisión de separarse y seguir su camino, buscando un modo de vida más tranquilo, así como nuevas fuentes de sustento. Es así como pasó un periodo de 10 años separado de la industria musical, trabajando en distintos ambientes como taquerías y otros restaurantes, siendo llamado por sus amigos como el que a todo le tira y a nada le pega. Ese sobrenombre lo afectó de tal manera que decidió regresar a lo que verdaderamente le gustaba, dando los primeros pasos para la fundación de Rancho Humilde. Poco tiempo después logró hacerse de un pequeño rancho junto a su socio JB, al cual nombró Rancho Humilde, cuyo nombre se debe precisamente a la humildad que caracteriza tanto a Jimmy como a su socio. De este modo es como regresó a la organización de fiestas clandestinas, las cuales tuvieron un éxito de tal magnitud que los llevó a firmar alianzas y a planear estrategias en antros, los cuales propició el crecimiento de su sello discográfico. Sin embargo, no hemos de caer en el error de pensar que la fundación de su sello discográfico fue una tarea fácil para Jimmy Humilde, pues es de nuestro conocimiento que cuando volvió a organizar sus fiestas, disqueras de más trayectorias le robaban sus talentos, por lo que él y su socio decidieron firmarlos exclusivamente. Los inicios de su carrera artística se dieron cuando Jimmy Humilde emprendió su disquera hace unos pocos años, cuando se desempeñaba como organizador de eventos en California, Estados Unidos, siendo que él en persona se encargaba de repartir y publicar flyers en MySpace. Jimmy Humilde hizo una gira la cual nombró Smoke Me Out, en la cual tuvo la oportunidad de traer talento joven para integrar a su empresa. Desde el año 2008 se unió como uno de los 3 socios de la que al día de hoy es uno de los sellos discográficos más reconocidos de la música en los países de habla hispana, Rancho Humilde. Jimmy Humilde es un productor que se caracteriza por su peculiar manera de trabajar, ya que ha construido su éxito en base a las redes sociales en lugar de los tradicionales medios de la radio y la televisión. De este modo es como entre los artistas más famosos que ha formado se encuentran, además de Natanael Cano, Fuerza Régida, Legado 7, Herencia de Patrones, el de la guitarra, Hijos de Barrón, Alegres del Barranco, entre otros. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y compartas, y me dejes saber en los comentarios de qué otro artista te gustaría que hablara en un próximo video.